Muy pero muy buenos días a cada uno de ustedes, nuevamente apareciendo, haciendo lío, digamos, en las redes. En esta oportunidad quería saludarles y compartir algo simple, no importa que lo veas en vivo ahora o si lo ves en diferido, o si lo ves en YouTube o en nuestra fanpage que se llama Tabar Coaching, tanto en nuestra página web como en nuestro YouTube se llama Tabar Coaching, así que invito a toda la gente que se quiera suscribir, tocar la campanita y van a ver muchas enseñanzas que vas a poder disfrutar de manera gratuita, no vas a tener que pagar nada por eso. Lo que recibimos de gracia lo damos de gracia y simplemente estaba reflexionando en un montón de cosas, eh, más precisamente analizando lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Viendo lo que se está predicando, lo que se está compartiendo y a veces llegué a la conclusión que a veces la gente se complica mucho la vida porque a veces los predicadores le complican la vida. Y cuando vos ves la manera que se enseña hoy, no estoy haciendo un juicio de valor, para nada, pero ves las enseñanzas de hoy, en dónde está el corazón de la gente, o en dónde está el corazón de la gente que está enseñando, y comparás con las enseñanzas de el Señor Jesús, hay mucha diferencia, pero mucha diferencia. Yo diría, no sé, del 1 al 100, que hay un 98%, digamos, de diferente. Y eso es lo que hace que la gente se le complique la vida. Porque cuando vos escuchás al Señor cómo ministraba, cómo predicaba, Él hablaba a la gente y les hablaba en una manera que todo el mundo podía entender. Tanto el que era, no sé, ponele profesional en algo, como aquella persona que no le podía entender al Señor. O sea, el Señor hablaba un lenguaje que cualquiera le podía entender. Y hoy, analizando, escuchando, viendo, no se preocupe que estoy un poquito resfriado. Entonces tengo que andar tomando té. Ves que lo que enseñaba el Señor era de una manera muy sencilla, muy simple. Y en un mensaje que entraba al espíritu. Porque hay tres tipos de mensajes. Está el mensaje que va a tu alma, que es un mensaje psicológico o a la psiquis de tu mente. No digo que la palabra no cambie a la gente, no, en la manera psicológica. Después está el mensaje que va a tu cuerpo, que no importa lo que vivas, no importa lo que hagas, total vos ya sos salvo, sos siempre salvo, no importa si no te quiero así, bla 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 bla. Y está el mensaje que va al espíritu del hombre. Es ese mensaje que Yeshua dijo las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Vida eterna, preservación, sanidad, liberación. Cuando uno recibe la vida eterna del Señor, entre tantas cosas significa prosperidad, sanidad, salvación, es la palabra soteria o sotiría le dicen algunos. Y entre esos significados está algo que es recibido, que cuando es recibido no puede ser rechazado. Bueno, y ahí empezamos a ver la diversidad de creencias y enseñanzas en un mismo pueblo, con una misma palabra, las diferentes tipos de interpretaciones. Encontramos a la gente que duda de su salvación, encontramos a la gente que ministros que tienen 30, 40 años y todavía no saben si son salvos o no. Y la verdad que da vergüenza, porque conquistar un mundo así, donde uno no tiene las enseñanzas claras, a veces las enseñanzas son producto de la psiquis de otro hombre. Por lo general, no todo, pero lo que mayormente se enseña es enseñanzas escuchadas de otros, que simplemente la repiten, pero no tienen un fundamento escritural. Y esas enseñanzas muchas veces
tienden en la gran mayoría, a generarnos dudas, confusión, porque son, como dije, productos de la psique de un hombre o de una mujer. Y vienen a atacarnos, son como tormentas. Parece que los pensamientos por momentos de mucha gente se atropellan. Porque soy salvo, no soy salvo. Había una persona que me decía, ¿a quién creo? Porque escucho la radio, escucho uno que me dice una cosa, escucho a otro que dice otra cosa, del mismo pasaje bíblico. Bueno, la respuesta es simple, tenés que creer a la palabra. Tenés que tener fe bíblica, no fe evangélica. Son dos cosas distintas. La fe bíblica es la fe bíblica hebrea emuná, que es una fe obediente. ¿Qué es fe? Obediencia a la palabra. En cambio, si nosotros nos vamos a la fe esa de Hebreos 11, donde supuestamente es certeza y es seguridad, eso es Pitágoras. Eso es fe en mi fe. Eso es fe gnóstica, que sale también de la psiquis, de la creencia, de la mentalidad de un hombre o una mujer. Eso no es fe bíblica. La fe bíblica es una fe obediente. ¿Qué es lo que hace que el Padre, mientras vos caminás en el vacío, genere el piso, ponga ladrillos para que vos puedas pisar? Tu obediencia. Él te dijo, anda y camina en el vacío, vos vas y obedeces y Él te va a sostener. Entonces, cuando uno habla de fe, está hablando de obediencia. Y la obediencia es lo que legitima la palabra del Padre en tu vida. Lo vemos Mateo 7:24. El Señor hablando. La casa editora le puso los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba, participio pasado, fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Cuando hablo de hombre, género humano, hombre o mujer, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua, Jesús, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y no como los religiosos. Bueno, cuando nosotros, el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras y les hace, o sea, cualquiera que es obediente a mi palabra, por eso estábamos hablando al principio que en realidad fe evangélica no tiene nada que ver con fe bíblica, la fe bíblica es obediencia. No es que vos tenés que mentalizar al Señor, dame fe, Señor, aumentanos la fe. Eso no es escritural. No existe eso de orar para que el Señor te dé fe. La palabra dice, ¿de dónde viene la fe? Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Mientras más palabra vos escuches, tu oído espiritual, por así decirlo, tu oído espiritual, recuerde que en nuestro espíritu tenemos un cuerpo espiritual que es muy parecido al cuerpo físico. El cuerpo espiritual literalmente puede escuchar, puede oler, puede gustar, puede tocar y puede ver. Entonces, Juan capítulo 3, cuando dice, de cierto os digo, que cualquiera que no naciere, que el que no naciere, no cualquiera, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y esto no solamente quiere decir a nivel escritural, a nivel espiritual sucede que cuando vos naces de nuevo, tu espíritu nace de nuevo, recibe el sol de la naturaleza de Dios, que es algo que una vez que es recibido no puede ser rechazado, no puede ser quitado. Una vez que recibís el sol de la naturaleza de Dios, tu espíritu se vivifica y se despiertan sentidos espirituales. Entonces, esos sentidos espirituales son la naturaleza del Señor en nosotros. Entonces, cuando dice cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo que está diciendo cualquiera que oye estas palabras y no tenga fe en mis palabras. Porque simplemente fe es obediencia. Fe bíblica es emuná. Escucho, oigo, voy y hago.
es escucho, analizo, entiendo, no está raspado, porque el Señor a nadie le dijo cualquiera que entendiere será salvo. Cualquiera, sino que cualquiera que creyere, lo que quiera se le dará, lo que pida se le dará. Entonces, para conceptualizarnos, esto es algo muy básico lo que estoy compartiendo, pero tristemente muchos hombres de Dios, mucha que queda para la congregación, no lo saben, no lo entienden así. Entonces cuando el Señor dice cualquiera que oye estas palabras y no las hace, cualquiera persona que no tiene fe, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa, que es tu vida espiritual. Y todo lo que recaiga después a nivel físico o externo. Porque Él es la roca. Entonces, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre, género humano, hombre y mujer. Y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba, participio pasado, fundado sobre la roca. Pregunto, ¿para qué vinieron esos ríos? ¿Para qué vinieron esas lluvias? ¿Para qué vinieron esos vientos? ¿Era una prueba? ¿Era porque Dios le estaba mandando eso para que ellos puedan salir más procesados? No, los vientos vinieron, los ríos, las lluvias vinieron para destruir esa casa. O sea, vinieron para destruir. Cuando vienen los problemas, ¿para qué vienen? Estoy hablando, y no me malentiendan, de los problemas que no son generados por uno mismo. Porque a veces uno sufre cosas que son consecuencias de las cosas que uno está haciendo mal, o una mala administración, no sé, una mala respuesta, un mal negocio, no tomó los recaudos que debería haber tomado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vienen esas circunstancias, que a veces parece que el diablo y las legiones de demonios se levantan en contra tuya. ¿Para qué vienen? Yo pregunto, a ver. O vos vas a hacer como hace la mayoría, que se van a agarrar en el aguijón de Pablo para decir que eso se lo mandó Dios y que él tenía que sufrir, Pablo, o tomar las palabras de Job cuando dijo, si hemos recibido el bien, ¿por qué no recibiremos el mal? Como un Dios ambivalente, como un Dios, claro, no, fíjate en Job, Dios hizo una apuesta, habló, qué sé yo, con Satanás y le dijo, bueno, los podés tocar a todos, pero no. Ahí es la parte donde yo me enervo, o sea, tienen un Dios ambivalente, un Dios desequilibrado. Porque quien conoce las Escrituras sabe que tenemos un Dios que nos guarda y que nos cuida. Y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Esos problemas que vienen por lo general, cuando vienen recargados, digamos, vienen para destruirnos. Ahora, ¿cuál es el secreto de que nos voltee o no? De que estemos fundados sobre la roca, sobre su tabar, sobre su palabra profética, sobre lo que Él estableció, sobre lo que Él dijo. Y cuando Él dice algo, no es quizás, tal vez, puede ser, es sí y es amén, dice Corintios. Entonces, la palabra profética más segura es la escrita. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos pendientes a los sueños que yo tuve. No me malentienda, hay sueños que vienen de parte de Dios, otros son creados por tu propia mente, otros son creados por el reino satánico. Y estamos dependiendo del profeta de turno, el que es más famoso, para que simplemente, en vez de citarnos en la misma escritura que está ahí, que es la palabra profética más segura, escuchar a esos profetas que simplemente vienen a ver, cuando alguien viene a traerme una profecía, yo sé si es de Dios o no es de Dios, simple. Si es algo nuevo, simplemente la dejo ahí en stand-by, porque generalmente el profeta cuando viene para confirmar. Cortito. Así de simple. Algo que ya Dios te dijo, te mostró, puso un sentir, porque la gente se deja guiar por los sentimientos. Si te dejas guiar por los sentimientos, entonces el diablo, el reino satánico te tiene enredado. Bla, 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 bla. Yo tengo que moverme en la palabra. Entonces, cuando vengan todas esas circunstancias contrarias, que a veces tu misma gente, tu misma familia se revela, se subleva, tu misma gente, tu colaborador, tu mano derecha, qué sé yo, etcétera, vos estás firme en el dabar, en la palabra profética. Vos estás firme en lo que el Señor estableció. Vos estás firme en lo que su palabra dice. El justo no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está confiado en Jehová. Gracias, Señor. Enseguida que viene un problema, cuando vos estás entrenado en el dabar, en la palabra profética, enseguida la palabra va a venir a tu mente, porque tu espíritu va a estar lleno de ella. Y cuando vos llenas tu espíritu y tu mente, sos inquebrantable.
Pero andamos a la buena de Dios, leemos la Biblia, si la leemos, la volvemos a leer, y como que si no hay demonio, como que si no hay nada, y ahí estamos nosotros. Les recuerdo que necesito que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestra fanpage, que es Dabar Coaching. También tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Dabar Coaching. Puede que conozcan el link, yo voy a tratar de ponerlo después de este vivo. Y si no, se comunican al 11 20 20 4747. Aquellos que son del exterior es más 54 911 20 20 4747. Es un WhatsApp únicamente para gente nueva, gente que no se está congregando, gente que no tiene pastor, o sea, no es apto para pastores. ¿Por qué lo digo esto? No porque los rechacemos, sino porque si no es una sopa de mondongo, y la idea es arrancar con cosas básicas y ayudar a aquella gente que no se está congregando. Nada más que por eso, no es porque ningún tipo de discriminación. Seguimos. Entonces, esos problemas vienen para destruirte. Entonces, si yo estoy fundado en el Dabar, en la palabra profética, entonces nada, va a venir eso, pero yo no voy a caer. Se me va a mover la casa como, obviamente, podemos sufrir los cimbronazos, pero bueno. La palabra, después dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con nombre insensato. La palabra insensato es la palabra estúpido. ¿Qué es un estúpido? Alguien que hace las cosas de la misma manera y espera diferente resultado. Imposible. La ley de la siembra y de la cosecha, esa es una ley universal que la trajo el Padre y la estableció. Bien, que edificó su casa sobre la arena. La arena, ¿qué es la arena? Bueno, la arena son aquellas cosas, todas aquellas cosas que no son la palabra de Dios. Que pueden ser muy buenas opiniones, el consejo de muchos, que pueden ser es tu idiosincrasia o la que creas del otro, tu cosmovisión, tu manera de pensar, lo que vos crees de Dios, los que a vos te enseñaron. Eso es lo que yo decía al principio, ese montón de enseñanzas que nosotros recibimos, que las escuchamos, las aceptamos instantáneamente, lo peor, la guardamos en el inconsciente y las repetimos, pero en ningún momento fuimos como los bereanos, que corroboraban las escrituras para ver si esto que le predicaban, si esto que le enseñaban, esas cosas eran así. Entonces, después ponemos en práctica algo que no es escritural, obviamente no nos da resultado y nosotros después decimos la palabra no funciona. Pero no es que la palabra no funciona, es que vos no corroboraste si eso que vos crees como una verdad es una verdad bíblica. Es la autoridad de Dios, es la palabra misma de Dios. Entonces, en este último tiempo, más que nada, mis queridos amigos, tenemos que corroborar todo lo que ellos nos predican. No porque dudemos de la persona que nos está predicando, pero quizás él aprendió así. Entonces, hay muchas enseñanzas que yo considero, la gran mayoría seguramente de ministros que son honestos, que quieren hacer el bien, que quieren ministrar, que te quieren ayudar. No te enojes con tu pastor ni con tu ministro. Si vos después descubriste que eso que te enseñó no tiene un fundamento escritural, simplemente lo podés charlar. Pero no te enojes porque generalmente uno enseña de lo que recibió. Con el tiempo, cuando uno va madurando en la palabra, empieza a darse cuenta que hay muchas enseñanzas y doctrinas evangélicas que no tienen fundamento escritural. Y lo que es peor, a veces mucha gente se encuentra en Babilonia y el Señor dice, sal de ahí, pueblo mío. Practicando un montón de enseñanzas y de doctrinas que no tienen fundamento escritural. Y otras que peor son, que no tienen fundamento escritural, sino que tienen fundamento satánico. Son esas enseñanzas que te manipulan, que te intimidan y que te explotan. Vuelvo a repetir, enseñanzas que te manipulan, que te intimidan y que te explotan. La persona que genere eso, que trabaje en eso, que hable eso, está practicando bíblicamente brujería. No es necesario que prenda una vela, que se consagre a Satán, a los santos, a la chinita, a quien sea. No. Pero así trabajan los brujos y así trabajan los demonios. Te manipulan, te intimidan y te explotan. Por eso es que yo tengo que conocer las escrituras. El énfasis es en conocer las escrituras tal cual están ahí. Y empezar a escudriñarlas y empezar a buscar y empezar a indagar. Pero eso es un trabajo tuyo. No es responsabilidad de Dios. Decir, bueno, yo voy los domingos, escucho la palabra y ya está. No. Lo literal sería que todos los días no tengo tiempo. Bueno, saca el tiempo donde no tenés.
Porque cuando vos querés pecar o querés algo que está fuera de la palabra, o querés algo que no está fuera de la palabra, que no te hace ni bien ni mal, o quizás que no lo necesitas, le buscás la manera para comprarlo aún cuando no tenés dinero. Tu pasión, muchas veces, estoy hablando de la pasión que uno tiene, la pasión personal de cada uno, muchas veces no está en contra de la palabra y no estás pecando por tener algo que te gusta. Ser hincha de un partido de fútbol, ser socio de un club, esas son cosas que a la salvación no le afectan. En realidad la salvación no lo afecta a nada, pero no quiero meterme ahí por eso porque la gente va a empezar a decir que yo estoy enseñando salvo siempre salvo y nunca enseño eso. Entonces, hacerte socio de un club, tener la remera original que vale tanto dinero, pero son pasiones que uno tiene de manera personal. Yo, por ejemplo, hago muchas obras de teatro a nivel secular. Me han contratado y he tenido que decir un texto que por ahí yo no he estado todo de acuerdo, pero lo he tenido que decir porque eso es trabajo. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué usted no se hace actor evangélico? Porque no me quieren pagar. Primero que evangélico no, yo ni siquiera me identifico como evangélico con los malos precedentes que hay. Me identifico como hijo del Eterno. En el ambiente secular no me identifico como nada. No les digo gloria a Dios, Dios te bendiga, le impongo las manos. No voy a trabajar con una Biblia debajo del brazo. Pero, ¿por qué? Porque la presencia del Eterno está... Y yo, aunque sea un sacerdote, estoy vestido con ropas de egipcio. Cosa que ellos me sientan uno más de ellos. Yo no discuto cuando me dan un texto que a mí no me gusta, simplemente lo hago porque es trabajo. Con esto no quiero decir que el día de mañana si tengo que vender droga, bueno, como es trabajo voy a vender droga. Tengo que aclarar todo porque el pueblo es tan sensible. Como diría Carmen Barbieri, somos tan hipócritas en este ambiente. Entonces, hago mi trabajo simplemente y me voy. Digo porque mucha gente, que yo me pongo una peluca, me he visto de una abuela, es un personaje que hago de una abuela, con voz de abuela, con ropa de abuela, y muchos de los cristianitos, por eso dividí las redes. Tengo otra red que no se la voy a decir, que ahí están los mundanos, están los borrachos, están mis amigas las prostitutas. Estoy exagerando, pero... Y me tratan mejor en esas redes que en estas. Pero a mí no me importa, porque mi verdadera pasión es enseñar la palabra, es el tema de liberación, tiene que ver con lo profético, esa es mi verdadera pasión. Lo demás es algo que me gusta mucho, que me da mucha satisfacción hacer reír a la gente, pero continúo, la gente, cuidado con eso de vestirse de mujer, porque usted está haciendo apología de la homosexualidad. Yo me lo quedo mirando, ¿no? Pero que a veces, antes respondía, ahora ya bloqueo directamente. Y es más, decidí que ninguna persona Christianator está en mis redes. Cuando el pastor Fulano Tactuc se metió en mi red, ¡puc!, la bloqueo, la secular, directamente. Tendré 2 o 3 que tienen más abierta, mente más abierta, pero la gente es de criticar mucho, pero después en su vida personal. A ver, yo estoy en un escenario y yo no estoy exponiendo mi vida. Yo no estoy poniendo en tela de juicio mi testimonio. Hernán estuvo al lado de una mujer que tenía casi los pechos por fuera. Hernán abrazó a una... Y la gran mayoría de las personas que criticaron esos videos no saben que esa mujer con la cual yo abracé y besé es mi esposa. Ahora yo tengo que salir a explicarlo. A ver, si a mí me dan un papel, voy a pedirme muy al extremo, de un violador de niños, que papel desagradable, ¿no? Y yo decido tomar el papel. Yo no voy a salir después por las redes cristianas o evangélicas. Miren, la verdad que yo nunca toqué a un niño. Lo digo a propósito porque sé que es el tema candente, pero me gusta jugar, estar ahí en la línea. Yo no voy a salir a explicar nada, porque es una película, porque es ficción. ¿Se entiende? Entonces, hay mucha gente que en su vida personal vive una ficción, no vive una realidad. Menos esta cuerda de hipócritas que van todos los domingos, no digo todo, pero tenemos muchos hipócritas en la congregación. Yo prefiero aguantármelos estos años que me queden de vida y no compartir con ellos una eternidad en el infierno. Su testimonio, mire, y estaba rodeado de mujeres casi desnudas. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ojalá. No, mentira. ¿Dónde? Entonces,
Yo, toda esa gente, a todo su costado, y no ven la otra parte que yo tampoco la voy a contar. ¿A cuántos homosexuales nos llamaron por teléfono porque estaban mal sin nosotros decirle si éramos ministros, si éramos pastores, si éramos profetas, si éramos gente que creíamos? Nada. Pero en esas obras vas haciendo contactos, que es lo que a mí me interesa. Hay gente que quiere hacer 4 contactos de la iglesia para juntarse los domingos rodeado entre 4 paredes, todos sus contactos, toda su vida. Yo la verdad paso. No. Bueno, necesito hacer contactos, juntarnos con productores, con empresarios, con no productores, con no empresarios, con gente del ambiente artístico, y nos vamos pasando los teléfonos. Bueno, este amigo todo lo más bien. No me fui del tema, no me fui de la enseñanza bíblica. Y después, cuando les pega una depresión, cuando están mal, como tienen un problema económico, cuando están mal con su pareja, si sea el mismo sexo que hacen, llaman por teléfono. ¿A quién? A este pequeño servidor. Ring, 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 ring. Ajá. Mirá, no sé, Hernán, no sé. Le dicen a mi esposa, no sé por qué te llamo a vos, pero la verdad, no sé, lo primero que me acordé de vos y mirá, quiero decirte que estoy mal. Y yo lo escucho, o la escucho. Bueno, ¿yo querés que te diga? Yo sí sé por qué vos me llamaste. Porque Dios te está llamando. Ya está todo servidito. Está el arco sin el arquero y la pelota para meter el gol. Ya de entrada arrancamos así. Y yo no ando, gloria a Dios, aleluya, siendo libre de la concupiscencia de lo propio del pecado. Por eso, cada maestrito con su librito. Yo prefiero andar con este libro del maestro, de Yeshua HaMashiach, o Yehoshua, como ustedes les quieran decir, el nombre del Señor, y hacerle caso. Entonces, toda esa gente que vive en una hipocresía, que no vive la palabra, y te van a envidiar cuando vean la palabra de Dios, cuando vean que vos supuestamente no sos espiritual y te metés por territorios o terrenos que están por fuera del ambiente eclesiástico y tenés éxito. Y ven que ese éxito no es que es un éxito secular nada más, es un éxito que te lo provee el Señor. Te van a envidiar, ¿por qué? Porque ellos lo único que hicieron es aprenderse una cultura evangélica, se aprendieron la moda, de gloria a Dios, aleluya, cuándo levantar la mano, en qué no, que esto, lo otro. Se aprendieron los modismos, pero no viven en el reino. Son muy buenos evangélicos y yo no estoy en contra de eso. A mí me predicaron mis contactos en una iglesia evangélica. El 80% de los contactos que tengo son casi todos ministros, son pastores de diferentes partes del mundo. Yo los amo, pero trato de quedarme con aquella gente que es normal, con un padre sobrenatural. Entonces, cuando vos andes por fuera del ambiente eclesiástico y Dios te respalda, te van a enviar, y más te van a decir que sos un soberbio, te van a decir que sos un rebelde, que no estás sujeto a nada, bla, 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 que digan lo que digan. Solamente tu convicción, y eso es lo que nosotros necesitamos. Hombres que tengan los pantalones puestos, mujeres que pongan sus ovarios, que los demuestren, que estén firmes, no en su propia opinión, no en lo que ellos creen, sino en lo que dice el Dabar, la palabra profética. Simple, si yo no lo obedezco, estoy fundamentando mi casa en todo lo que esta gente dice. En los que me critican, en los que te critican y en aquellos que enseñan la palabra basado en su propio pensamiento cuando la Biblia tiene su propia exégesis. Y esa exégesis te la revela la Ruach HaKodesh, te la revela el Espíritu Santo. No sé si me van siguiendo. Si te está bendiciendo lo que digo, si te gusta lo que digo, yo te pediría que después de que veas esto lo compartas con otros, porque no solamente la palabra es para nosotros, también hay que compartir la palabra. ¿Viste cuando la gente dice, no piense cuando escuche la palabra que es para otro, simplemente piénsela, siempre es para vos? No, yo te digo las dos cosas, para vos y compartirla con el otro que sabe que está en offside. Listo. No esperemos que en algún momento le caiga la ficha, no, poné la ficha vos, ponele con una masa de hacer que la ficha le entre, porque hay gente que si no haces eso, no le entra nunca la ficha ni nada. ¿Entendés? Porque hay muchas cosas que pertenecen al mundo espiritual, pero hay muchas cosas que pertenecen a este mundo físico. Entonces, si yo quiero tener éxito en el mundo físico, y cuando hablo de éxito no estoy hablando únicamente de riquezas, de la casa propia, si no tenés tu auto, Dios no está con vos. ¿De dónde sacaron que el éxito tiene que ver con eso? Éxito es caminar en el mismo medio de la perfecta voluntad del Padre. Punto. Porque, mirá, yo te recuerdo que en Mateo 4, quien prometió riquezas y gloria porque lo adoren, no fue Yeshua, no fue Jesús.
Fue Satán. Hello. Y con esto no estoy diciendo que el hecho de obedecer a la palabra no te vaya a dar resultados económicos buenos. Pero a veces la vida de todos los hermanos no es lo que la gente mide como éxito acá de manera terrenal. Entonces como que ellos nunca pueden llegar al Q o al cupo o a la meta de lo que vos pensás que es éxito. Y a veces vos mismo, y hay mucha gente que me está escuchando, que se está boicoteando porque no llega a lo que supuestamente debería llegar. A lo que tu hermano llegó, a lo que tu mamá llegó, a lo que tu papá, a lo que tu compañero, tu compañera. Entonces, ¿qué pasa? Mirá, yo no tengo pecho, perdón que ponga. Y yo voy, pago, junto la plata y me opero Opérate los pechos porque vos quieras, no porque tengas baja estima, porque el otro te está. ¿Qué competencia tenés que tener? Comprate la casa porque vos tenés el dinero y es el esfuerzo tuyo. Comprate o alquilar lugar, la iglesia que vos, pero un tema tuyo, la carrera ministerial la corres con vos mismo, con quien estás compitiendo es contra vos mismo, no contra otro. ¿Sabes cuántos ministerios y cuántas iglesias por este tipo de doctrinas que le metieron a estos ministros falsas, cerradas, le hicieron creer que Dios los podía usar si únicamente estaban arriba de una plataforma, de un escenario, si no predicaban ante, no sé, 50.000 personas, Dios no lo estaba usando? Mucha gente que está teniendo ministerios ismaelitas, producto de la carne. Yo sé que esto va a ministrar a muchos. Hay mucha gente que se autodenominó ministro o que es ministro y que por competir con otro empezó a construir su propia torre de Babel. Querer llegar a la cima, cuando no era la voluntad de Dios que llegaran así. Entonces, ¿cuánta gente hay? Yo he conocido personas que pagando un alquiler altísimo por un templo para que hayan 15 personas durante años. Y después entendí que ese era el sueño de él, no de Dios. Entonces vos vas a ver congregaciones multitudinarias, y no estoy en contra de eso, por favor, no quiero que nadie se me ofenda. Sé que algunas cosas que digo son confrontativas, pero es con el propósito de despertar. Entonces vas a ver muchas congregaciones muy grandes que Dios no los mandó a eso. Hay ministros, pastores, yo he cometido ese error que andaba con un corre-corre para acá, que andamos corriendo para acá. Y Dios no nos llamó para nada de eso, para andar a las corridas. Abraham fue llamado, entre tantas cosas, para ser padre de mucha gente. A través de ese linaje venía el linaje de Yeshua, del Señor, bla, bla, bla. Pero el principal motivo era que él tuviera relaciones con su mujer, para que nazca Isaac. Punto. El principal motivo era que él dejara embarazada a su mujer para que naciera Isaac. ¿Qué hizo él? Por lo que le dijo la mujer, que le da, que esto, que lo otro, papá se metió en la tienda de su criada. Y ahí nació Ismael. Ismael, un fiero, uno que pelearía con todo y todos con él. Entonces, tuvo algo, él se adelantó y tuvo producto de la carne. Generó algo que no estaba alineado con lo que originalmente el padre le dijo. Bueno, hay muchos ministerios ismaelitas por causa de las enseñanzas que recibieron esta gente, entonces están peleando con un alquiler, y no te digo que cierres el alquiler, no digo que dejes de tener el templo, lo que te estoy diciendo es que demasiada presión para muchos ministros, para mucha gente de manera innecesaria. Después se terminan muriendo antes de tiempo, les agarra infarto, no tienen para comer, no esto, no, porque todo es el templo, la gente. El ministerio de Yeshua, lo que él enseñó, no es así. Y no digo que no hay que tener templos, pero el Señor no nos llamó a construir templos físicos. Es más, cuando él agarró a los fariseos, agarró y le dijo: en 3 días derribo y edifico este templo. O sea, la mentalidad del reino es que vos te mantengas en el reino. Y el reino no te ata a cosas físicas. Claro, va a producir el resultado. Lo espiritual produce lo físico. Entonces, va a producir cosas poderosas, va a producir grandes edificios, va a producir templos. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo que eso es un medio y no un fin. Porque el fin es predicar del Señor, enseñar las Escrituras, estar atentos al tiempo presente, ser sabio y entendido en los tiempos como era la tribu de Isaacar. ¿Me siguen?
Entonces, yo necesito estar firme en la palabra, porque la arena representa, como dije, mi manera de pensar, lo que escuché del otro. Entonces, si tenemos enseñanzas que la gente las toma como verdades bíblicas, pero son una mentira. Muchas veces hemos creído y he creído hijas de mentiras, enseñanzas que son hijas de mentiras. Pero la realidad es esta, la realidad es que, por eso cité Mateo 7:24, y por eso al principio dije que hay muchas enseñanzas que nos ataron. Muchas, es más, muchas enseñanzas, como dije anteriormente, en la iglesia evangélica no tienen fundamento escritural. Entonces uno va a ser criticado por esto, por decir las verdades. Yo prefiero, cuando yo apoyo mi cabeza en la almohada, poder dormir y no saber que engañé a alguien. Ahora, como dije, ¿para qué vienen esos problemas? ¿Para qué vienen las situaciones que están lejos de nosotros, que no fueron generadas por nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestra bajeza, por nuestro desconocimiento, por nuestro pecado? Estoy hablando de esos problemas que vienen que a veces nosotros no los generamos. ¿Para qué vienen? Para edificarte, para hacerte mejor, no vienen para destruirte. Porque en Mateo 7:24, en la parábola sí, de los dos cimientos, enseña que vinieron para destruir la casa, no vinieron para edificarla. Más si yo estoy fundamentado, no que me voy a fundamentar ahora, yo ya vengo fundamentado en la palabra, no voy a caer, porque estoy fundamentado sobre su dabar, sobre su palabra profética, sobre lo que es. ¿Qué es un dabar? Bueno, un dabar no es una promesa. Si vos estás fundamentado en lo que Dios te profetizó, no en lo que Dios te prometió, porque nosotros cuando leemos Génesis 15, promesa de Abraham, de su hijo Isaac, eso lo puso la casa editora. No hay título en los textos originales. Entonces, la Biblia de las promesas. Dios no promete nada. Dios lo que dice Corintios, es sí y es amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no promete nada, que Él lo que profetiza es. Entonces, si yo estoy fundamentado en la palabra, en la roca que es su revelación, lo que dice su palabra, van a venir situaciones, van a haber defraudaciones, van a haber traiciones que me van a doler porque soy un ser humano, pero no me van a desviar. Dios sigue siendo Dios, Él es mi Padre, yo sigo siendo su Hijo. Esto no me afecta, no me quita la salvación, como dije, nada te afecta la salvación. Entonces yo sigo adelante. Lamentablemente es parte de la vida, es un error que se equivocó, porque el Padre profetizó que Él iba a estar conmigo. La bendición que recae sobre Abraham recae sobre mí. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Bueno, el que me maldiga, el que hable tras mí, yo no tengo por qué defenderme las espaldas, porque dice la palabra que Jehová es mi retaguardia. O sea, que Él cuida mis espaldas. Yo no tengo que andar cuidándome nada. Que digan lo que digan, no me importa. Yo sé quién soy en el Señor. Yo tengo identidad, yo tengo paternidad, yo tengo principios, yo tengo herramientas, yo tengo armas. Yo soy un sacerdote, entonces me importa un bledo lo que digan los demás. Porque estoy parado en la palabra profética. Las promesas, Dios no promete nada porque tiene que ver con nuestra esfera, tiene que ver con términos humanos. Por ejemplo, yo te digo, muchachos, todos los que están viendo, el primero que me ahora mismo que me está viendo en vivo, me pone el número 1, a ese yo le voy a invitar a comer conmigo. Y la persona, yo hago esa promesa, y la persona va a estar esperando a que pase el tiempo que yo decida cumplir, si eso se hace efectivo o no, si eso se hace una realidad o no, si eso se materializa o no. Ahora, con Dios no es así, porque Dios no promete nada. La palabra profética tiene que ver con algo más alto, y tiene que ver no con lo que el Padre vaya a hacer, sino con lo que Él ya hizo. Eso es para otro tema. La profecía es la historia del futuro. Vuelvo a repetir, la profecía es la historia del futuro. Lo profético no tiene tanto que ver con lo que va a suceder, sino con lo que ya sucedió, con lo que el Padre dijo. Dice que Yeshua, el Cordero, fue inmolado, fue sacrificado, fue muerto antes de la fundación del mundo. Oh, eso explota en nuestra cabeza. ¿Cómo
como que fue muerto, pero que Él existía. Sí existía. No como hijo, sino como parte de la deidad, no como la Trinidad que enseña la Iglesia Católica, sino como parte de la deidad, como Dios, como la segunda persona de la deidad. Él existía. Hebreos 10 dice, sacrificio y holocausto no quisiste, no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Oh, eso tiene que ver con cristología, no vamos a tocar el tema ahora. Mas me preparaste cuerpo, es una conversación de Yeshua, del Señor Jesús, con el Padre, y también estaba presente en la Ruach HaKodesh, la presencia divina, el Espíritu Santo. Pero esta conversación era entre Yeshua y el Padre, donde le dice, mas me preparaste cuerpo, y entrando en el mundo. Si Él ya fue inmolado delante de la fundación del mundo, todo lo que vino a hacer terrenalmente al Señor, eso ya fue hecho en el mundo espiritual. Por eso dije en un momento que lo espiritual produce lo físico, no lo físico, lo espiritual. Como la gente que la tiene atada, no fume, no vayas, las chicas no pueden ir a la playa con hilo dental porque es pecado, no te hagas las lolas, no mires para allá, cuidado con los demonios, Satanás puede... Eso es como una esquizofrenia que la viven muchos, con que la salvación se pierde y están cuidando, porque la Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. La traducción correcta es cultivar tu salvación con temor reverente, con obediencia al Padre. Es muy distinto. Cultivar, ¿qué es cultivar? Bueno, que esa salvación que yo recibí, entonces empiezo a estudiar la palabra, me meto en la presencia de Dios y empiezo cada día a renovar, como dice Rab Shaul Pablo, renovando el entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, empezar a llenar la mente de la palabra para quitar todo eso hasta que el Padre totalmente me posea y se cumpla lo que dice Santiago en una de las versiones donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la versión original dice, sometete a Dios, que dejes que Él te posea. Espíritu, mente, psiquis y cuerpo. Y una vez que estás poseído totalmente, bajo la presencia del Eterno, vayas en territorio enemigo, enfrentes al diablo, y él huirá de vosotros en terror y temblor. Ese es el poder de la palabra. Pero acá estamos ignorantemente dejando que la vida se nos pase, no tenemos propósito, no sabemos qué tenemos que hacer, vivimos peleando con nuestra gente. No, mi hermano, a eso el Señor no nos llamó, sino a vivir vidas íntegras, a saber que yo estoy caminando en el mismo medio de la perfecta y voluntad de Dios, que bíblicamente eso es santidad. Santidad no tiene que ver con aros, con zarcillos, con no usar pantalón ajustado, con no usar pollera, con que la mujer no se tiene que teñir, que la mujer no se tiene que afeitar. Imagínate para el marido, esa mujer que no se afeita, se saca y tiene un mono ahí. Dios mío, qué feo, qué... Bueno, hasta ese punto las enseñanzas, yo sé que parece como muy estúpido, pero han llegado y nos cambiaron la mentalidad. Mas si yo estoy sujeto en el Dabar, en la palabra profética, que tiene que ver con lo que él hizo, cuando, y termino con esto, cuando el ángel, cuando hacen ese pacto en Génesis capítulo 15, entre el Padre y Abraham, dice que el Padre le habla, le da la palabra profética de que le va a dar un hijo que en realidad ya estaba en el mundo espiritual, eso concretado. Entonces, ¿cuándo pasa a ser una realidad? ¿Cuándo es fecundado la conexión? Entonces, ¿qué es un dabar? Un dabar es un depósito, una palabra profética. Y el dabar, en esa semilla que es depositada en el espíritu, es como una semilla que está en el momento que se enuncia la palabra profética, el desarrollo y el cumplimiento final. Y eso fue lo que el Padre hizo con Abraham. Cuando él cree. Genial. Cuando le da la palabra profética, es raro porque el internet acá es bueno, por eso me vine acá a grabar, a hacer la transmisión. Pero bueno, no importa, es un detalle menor. Cuando le da la palabra profética, él acepta eso y dice que es contado por justicia. Y ahí él tiene el depósito en su espíritu de lo que el Padre le dijo. Es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que el Padre nos habla.
Tenemos que aceptar la palabra profética como un hecho, no como algo que va a cumplir. Años después, se aparece, si es fecundada por el Padre, y hizo lo mismo que hizo Abraham, que hizo el Padre con Abraham, lo mismo lo hace con Miriam, o sea, con María, la mal llamada María, como le llaman los católicos, y es en ese momento fecundada con la palabra profética, donde su vientre en ese momento fue fecundado por el Padre y estaba Yeshua. Entonces, de la misma manera que nosotros tenemos que recibir la palabra, de la misma manera nosotros la tenemos que escudriñar, de la misma manera la tenemos que poner en práctica. ¿Para qué? Para no estar con doble pensamiento, para no estar andando en dos aguas. Por eso termina el pasaje que dice, cuando terminó acerca de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los fariseos, los religiosos de aquella época, que nosotros también los tenemos los domingos, los martes, los miércoles, en esta congregación. Pero bueno, cada uno le dará cuenta en el Bimá de Cristo el día de mañana, en el tribunal de Cristo acá. Entonces, los aliento a que sigan en la palabra, a que le den lugar a la palabra. La palabra de Dios funciona, lo que pasa es que a veces nosotros no creemos. Pero la palabra de Dios funciona. Entonces yo los aliento a que crean la palabra, a que se muevan. ¿Te sacaron la cobertura de chocolate? La mejor cobertura es la de la Ruach HaKodesh, la del Padre, la del Espíritu Santo, la de Yeshua. Y sí, tener un mentor, alguien que te mentoree, eso es maravilloso, que alguien te ponga, te ajuste las ruedas, las tuercas, te dé unas coordenadas cuando uno se... Eso sí, maravilloso, siempre, de hecho yo lo tengo. Pero mi cobertura y mi autoridad principal es el Señor. Esto a mí no me hace un llanero solitario. No me hace un llanero solitario. Porque tenemos mucha gente que está bajo la cobertura del apóstol fulano, del apóstol mengano, y al apóstol no le cuentan nada, y hacen lo que quieren, y lo único que muchas veces, perdón que diga esto, es una relación que se sostiene únicamente con un diezmo. Mis amigos, los dejo. Les pido por favor que se metan en nuestro grupo de WhatsApp, que se llama Dabar Coaching. Aquellos que no tienen el link, voy a tratar de ponerlo en algún momento, compartirlo. Si no, piden que los agreguemos al 11 20 20 4747. Que vayan a nuestra fanpage, que le den me gusta. Es Dabar Coaching y el mismo nombre tiene nuestro canal de YouTube. Mucho de este material lo vamos a compartir en el canal de YouTube, por eso es que necesito que se suscriban. Si me pueden hacer este favor, de paso nos ayudan a posicionarnos en las redes. Cuando ustedes entran a YouTube, ponen me gusta, se suscriben, tocan la campanita y con eso ya está. Cada vez que nosotros hagamos un vivo, que lo vamos a hacer por ahí por YouTube, o subamos un video con enseñanzas básicas y no tan básicas, ustedes van a saberlo. Así que desde ya, mis queridos amigos, muchísimas gracias por este tiempo, para aquellos que estuvieron en vivo y para aquellos que lo están escuchando en diferido, y aquellos que lo escucharon en diferido o ahora, por favor, compartan el link, compártanlo por WhatsApp, compartan con aquella gente que ustedes saben que necesitan de la palabra. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Bendiciones.